Saludos para todos. Este es su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Un día especial, sábado. Se acaba octubre, viene noviembre. Saludo especial a Domingo del Pilar. Saludos, compañero de la base. Bien. ¿Me quiere sacar una sonrisa como la que yo te saco a ti cada sábado? Usted sabe que ya entró la Navidad y entonces... Saludos, Ambiori, saludos, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este espacio que con tanto empeño, con tanta dedicación, hacemos para todos ustedes cada sábado al mediodía. Así que tenemos muchos temas importantes en este sábado 29 de octubre. Y como tú dices, agoniza octubre. Ya, está a punto de entrar el mes de noviembre para que entre toda esa francachela, toda esa las limitaciones de horarios que comienza el Ministerio de Interior y Policía a liberarlo. Y con ello vienen también muchas muertes en accidentes, muchos atracos, porque no hay ningún tipo de control. Mire, Domingo, ya entrando en materia, a propósito de que entra noviembre, ya la próxima semana, hay que ver y estudiar desde ahora qué va a suceder para prevenir lo que pudiera suceder en la República Dominicana, básicamente en la ciudad capital, el Gran Santo Domingo, como se le llama ahora. No sé si en Santiago será igual. Las calles de Santo Domingo se tornan intransitables. No hay forma de usted poder avanzar, no hay forma de usted poder llegar a un lugar a una hora adecuada. Usted tiene que, si tiene algo que hacer a las 8, salga de su casa a las 6 de la mañana para poder estar a las 8. Si es a las 8 que tiene algo, si es a las 9, pues tiene que salir a las 7. Porque definitivamente el tránsito es imposible en la ciudad de Santo Domingo. Todos ya saben lo que sucedió aquí el jueves con la manifestación, o el miércoles, con la manifestación que hubo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la cumbre del CELAC que se celebró aquí en la capital dominicana. Pues ahora en las Navidades, imagínense ustedes con todas estas ferias de automóviles que hay, que todo el mundo tiene un vehículo. Sabemos que cada quien tiene derecho a mejorar sus condiciones de vida adquiriendo un vehículo para poder llegar y desenvolverse mejor. Pero hay una situación, Domingo, y es que el tránsito se hace imposible en la capital a cualquier hora. Ya no es de que la hora pico, como decían antes. Ya no es necesariamente las horas pico. La verdad es que hay que buscar algún tipo de solución. Han habido algunas propuestas en el sentido de regularizar los horarios de entrada y salida de los colegios, de los empleos en el sector público, el sector privado, pero nada de eso se ha ejecutado, nada de eso ha prosperado, y la verdad es que tú tienes que emplear mucho tiempo para llegar de un sitio a otro a cada momento. No, y lo que eso implica, la molestia, sí, las discusiones que se dan, consumo de combustible. Eso es así. Mire, Domingo, perdóneme, yo me imagino, usted tiene mucho tiempo levantándose temprano porque inicia aquí en Telemicro lo que es matinal, lo que más se ve en la República Dominicana. Me imagino que habría que salir a las 5:30 o a las 4 de la madrugada. ¿Cómo sale usted? Tendrá que ser. Y a esa hora ya hay muchos vehículos en la calle. Sí, pero no encuentro tapones. Por suerte, por lo menos para llegar es fluido. Mire, compañero, esta semana, de entre los temas nacionales de gran envergadura que normaron lo que fue a la opinión pública en esta semana, fue el caso de nuevo, el Tucano Gate, denominado ya así por el escándalo que se ha producido, y volvió a la palestra pública luego de un acuerdo entre las autoridades federales de Estados Unidos y la empresa fabricante de los aviones Super Tucano en Brasil, la Embraer. ¿A quién quieren meter preso con eso? No, ya no van a meter preso a nadie. Ya ellos lograron un acuerdo allá. Estados Unidos lo que quería era que le pagaran y así fueron resarcidos con una gran cantidad de millones de dólares. Pero en el caso de la República Dominicana ha vuelto a tener repercusión por el hecho de que se menciona que hay funcionarios, incluso en el mismo informe se dice que hubo funcionarios que recibieron algún tipo de prebendas, algún tipo de soborno para aprobar. Pero la empresa en breve puede también llegar a un acuerdo aquí y devolver esos millones y ya hay problemas resueltos, borrón y cuenta nueva. Lo que deberían es devolver la cantidad de dinero que se pagó a sobreprecio, porque que se habla que hubo un sobreprecio, y devolver esa cantidad de dinero. Pero bueno, aquí ha habido muchas informaciones, incluso el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que no tiene nada que ver con eso, Francisco Soria, se refirió a la necesidad de que haya transparencia, de que sean sancionados los responsables. Con tantos problemas que tiene la Iglesia Católica. El Senado de la República también se pronunció, el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, dijo que investiguen a los 32 senadores de
de esa época, incluido él mismo, y que aquel que tenga algún tipo de responsabilidad, bueno, pues que sea sancionado de manera drástica. Ahora no se pregunta, ¿qué tiene que ver el arzobispo con esta situación y el propio embajador de los Estados Unidos? Bueno, pienso que en el caso del embajador de Estados Unidos es el país que ha iniciado la investigación, y en el caso del ellos llegaron a un acuerdo. arzobispo es el pastor de todos los católicos. Entonces es un país ellos llegaron a un acuerdo en Estados Unidos para resolver esa situación, y ya la empresa pues devolvió ese dinero que estaba reclamando, que todo pero eso no debe ocultar. Todo eso es porque no se lo compraron a Estados Unidos. Eso no debe apañar. Eso es así, porque hubo al parecer una violación, una irregularidad, una compra a sobreprecio, un dinero que alguien cobró, y debe ser esclarecido. Eso es importante. Eso es cierto, debe ser esclarecido, pero que si aquí vamos a investigar todas las compras que se hacen, miren, siempre deben ser investigadas todas. Deben ser investigadas todas, Domingo, pero siempre hay una colita que sale a relucir. Hay un trabajo que tenemos sobre este tema que queremos compartirlo con todos nuestros amables televidentes. Vamos a verlo en la voz de Mayra Ogando, nos lo presenta. Vamos a ver. Nuevamente se ha activado el debate de la denuncia de un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares que habría pagado la empresa brasileña de aviación a oficiales dominicanos para la compra de 8 aviones Super Tucano. Este escándalo ha vuelto a la palestra pública luego que Embraer admitiera la entrega del soborno y haya asumido el compromiso de pagar 205 millones de dólares a Estados Unidos. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha revelado que el país recibe la colaboración del Buró Federal de Investigaciones sobre el caso de los Super Tucano. Y este proceso continuará en forma seria, en forma firme, dándole resultados a la ciudadanía que tanto pide y que tanto necesita, pues que se dé a la verdad, lleve esto hasta sus últimas consecuencias. Desde el gobierno se ha advertido que no se empañará ninguna corrupción ni se protegerán implicados en esta transacción. Nosotros como gobierno estaremos haciendo nuestra tarea de trabajar para mejorar la transparencia. La Iglesia Católica ha elevado su voz ante la constante denuncia de soborno en la compra de los 8 aviones a Brasil. Nos gustaría que los que tienen que resolver ese problema y tienen que castigar a los culpables que lo hagan. Le ha ido de la mano a estas autoridades el control de la corrupción. Sin embargo, el abogado de los acusados en esta operación desmiente que Estados Unidos haya presentado pruebas ante los tribunales del país. Eso es especulación, porque el gobierno de los Estados Unidos, con respeto lo digo, se ha limitado a dar declaraciones en los medios de comunicación, pero en sede judicial, óigame a mí, en el proceso del caso de los Tucanos, no hay un solo papelito que diga que los Estados Unidos ha aportado alguna evidencia. Aunque el Procurador General de la República ha sido insistente en que las investigaciones se realizan con total transparencia y que habrá castigo si hubo soborno, la sociedad civil reclama sanciones ante la justicia. Que si en Brasil y en los Estados Unidos eso no se hubiese investigado, eso aquí nunca lo hubiesen investigado tampoco. Entonces en esta ocasión nosotros tenemos, parecería que un compromiso ya desde el punto de vista moral con la comunidad internacional. También en el Congreso Nacional surgen reclamos para que en el alegado soborno se investigue hasta las últimas consecuencias. Ya ellos nos están presentando en bandeja de plata ese tema y lo que tienen que proceder aquí las autoridades competentes. Con relación al supuesto soborno de 3.5 millones de dólares que se atribuye a Embraer, fueron acusados y apresados el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General retirado Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel activo de la Fuerza Aérea Carlos Piccini, así como los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, mientras que se ha denunciado la supuesta implicación de algunos senadores. Para Doble Cara, Mayra Ogando. Continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Gracias a nuestra compañera Mayra Ogando por ese interesante reportaje. Domingo, continuamos ahora con lo que tiene que ver la protesta escenificada frente al Congreso Nacional por varios familiares de ex policías
que estuvieron allí. Y que policías activos y policías también. activos, que yo no lo vi ninguno, pero hablan de algunos hay de una estos situación, que están reclamando un aumento salarial. Eso es válido. Eso es válido. El reclamo del aumento salarial es válido, todo lo que haya que hacer, pero las autoridades tienen que ponerle atención para que no se le vaya de la mano esa situación que se está dando con estos reclamos de los policías, porque ya hay quienes están llamando y tratando de convocar de que a un día sin policías. Sí. O sea, una huelga de brazos cruzados por parte de los agentes policiales y dejar la seguridad del país en manos de los antisociales. Sé que eso no va a ser posible en República Dominicana. Tenemos unas Fuerzas Armadas hay gente que se deja utilizar el orden aquí en la República Dominicana, en adición a ese orden que viene imponiendo la Policía Nacional. Todos estamos de acuerdo con que haya un aumento salarial, no solo para los policías, también para todos los trabajadores en sentido general. Con lo que no estamos de acuerdo es que, excúseme, no iba a utilizar un término con una figura, pero mejor lo prefiero dejar así, que un elemento quiera llamar a la desobediencia civil diciendo que qué disciplina, que la disciplina se vaya donde qué sé yo qué cosa. Al carajo, lo dijo claramente, y así lo titularon los periódicos. Pero ¿por qué usted no manda la disciplina al carajo donde usted trabaja? Dígale al jefe suyo que se vaya al carajo en lo que usted está realizando y que sepa yo, usted no gana gran cosa allí. Es decir, que usted tiene que ser muy cuidadoso. Usted lo que es un irresponsable al llamar a sus ex compañeros a que haya en la República Dominicana una desobediencia en la Policía Nacional. Eso es una insurrección y las autoridades tienen que actuar. Eso es penado. Y llamar a ese individuo y llamarlo y decirle, venga acá, ¿qué es lo que usted está pensando? Usted renunció de la policía. Ciertamente usted tiene todo el derecho de no estar en la institución porque vivimos en democracia, pero usted no tiene derecho a llamar a la desobediencia civil a la Policía Nacional. En cualquier país del mundo ese individuo a esta hora estuviera siendo sometido a la justicia. Porque es lo que está provocando una situación en la Policía Nacional de desobediencia. Eso no lo respaldamos bajo ninguna circunstancia. La disciplina hay que mantenerla en las instituciones. Una institución, 80 años de servicio al país, que haya algunas manzanas podridas dentro de esas filas. Eso en todas las instituciones lo hay entre los médicos, lo hay entre los periodistas, lo hay entre los profesores, lo hay entre los ingenieros. En todas las carreras, en todas las profesiones, hay personas que tienen una discordancia con lo que debe de ser el comportamiento adecuado de una institución o de lo que sea, pero eso no manda a que usted tenga que mandar a romper la disciplina. Eso no. Lo que pasa es que este muchacho lo que tiene no tiene la madurez para estar liderando, quiere ser un líder porque él fue el que impuso el término de sueldo cebolla. Entonces él quiere como resaltar por encima de todo. Miren ustedes que el propio general Juan Tomás Taveras, que es el vocero de estas manifestaciones, lo miró cuando él dijo... No, y se maneja con mucho más prudencia, con todo y que es un ex general, él tiene mucho más tiene estudios, tiene la preparación, pero hay que tener mucho cuidado con estos líderes y que no vayan a dejarse utilizar incluso por movimientos políticos, por partidos políticos, para provocar una situación de inseguridad en el país. Y a propósito de eso, tenemos unas declaraciones del ex general Juan Tomás Taveras Rodríguez, que se las ofreció a nuestra compañera Mari Carmen Rojas, y queremos compartirla con todos ustedes. Vamos a verlo sobre este tema. Por la reestructuración que está reclamando la sociedad. Eso es falso y él lo sabe. Él pudo y tuvo la oportunidad para reestructurar la policía y no quiso hacerlo. Eso es falso lo que él ha dicho. La policía no se resiste a reformarse positivamente. Si fuera así, ¿por qué? Porque la ley resultó ser negativa. Ellos se han mostrado inconformidad, rebeldía, muchos. Si fuera tan, y le puedo decir que la moral de la policía está más baja que nunca, porque esta ley le quita un derecho de mejorar su calidad de vida con desempeñar en su tiempo libre otras funciones. Esto es un asunto de realidad. La realidad es que no podemos seguir siendo la policía peor pagada de Latinoamérica. Una cuarta parte del salario de Haití, que gana $525 un policía haitiano, 550, y la media es de 600 en América Latina. Los policías dominicanos están por debajo en una cuarta parte. $130 gana un policía dominicano. Eso es inhumano. Habría que
depurar y hacer una profilaxis especial? Porque siempre se ha dicho que se está depurando, pero habría, antes de esa mejora salarial y de condiciones, ¿habría que depurar? No, eso se puede hacer todo al mismo tiempo. Usted aumenta el salario, crea la chispa de motivación y dignificación en el recurso humano y luego entonces va depurando a aquel que se salga de ahí. Pero no se puede primero darle con el látigo por si acaso va a comer. Por ejemplo, si tú al niño le vas a dar preventivamente 4 fuetazos, por si acaso se le imagina violentar las reglas del hogar, eso no es abusivo. Eso entonces lo que está diciendo ese ex ministro. Él no quiso hacer lo que había que hacer. Yo trabajé con él en los consejos superior policial y él es una persona totalmente cuadrada en el sentido de una visión moderna, civilizada y prudente dentro de consenso. No ha habido consenso realmente en esta ley policial. ¿Y se cuenta con eso es falso. ¿Se cuenta con los recursos económicos general para hacer las transformaciones que se necesitan? Pero hay muchas cosas que no tienen que ver con recursos. El respeto de las 8 horas, ¿por qué no lo implementó Franklin Almeida? Si está hablando de dignidad, si está hablando de reforma. Él pudo haber implementado las 8 horas laboral, él no lo hizo. Entonces, él no tiene facultad moral para opinar en nada de eso, porque fue un fracasado como ministro de Interior. Mire, la marcha, en la parada que hicieron en el Congreso, uno de los ex policías, Darwin, llamó que al carajo la disciplina si es para reclamar los derechos que la Constitución establece. ¿No es esto un llamado a la desobediencia en el cuerpo policial? Yo he definido el asunto de la disciplina con 2 visiones. Hay una visión de la disciplina otrora y hay una visión de la disciplina moderna para el orden, la organización y la gerencia. Nunca estaríamos en desacuerdo con esa disciplina de respeto al orden, la ley, pero sí con la disciplina que otrora, que abusa, viola los derechos, maltrata y veja a sus miembros policiales. A esa disciplina fue que se refirió Daurin, el esrazo famoso por su término sueldo cebolla. Mire, ¿y cuáles otras acciones tienen ustedes en carpeta para continuar con esta? No hemos decidido, pero es muy posible que la próxima actividad sea en el Cibao, porque nos están pidiendo algunas asociaciones cívicas. De manera correcta, Domingo, así se expresa un general retirado, lógico, un intelectual. No es un carajo a la vela, como dice en buen dominicano, expresando palabras descompuestas. Y este general retirado, Juan Tomás Taveras Rodríguez, ha expresado un reclamo que todo el mundo está consciente, justo, que respalda que haya una mejor condición de vida para los miembros de la Policía Nacional y los miembros en sentido general de los organismos castrenses de la República Dominicana, pero también de los trabajadores en sentido general, pero nunca jamás llamando al desorden, a la desobediencia civil. Eso claro, nunca jamás. Claro, no, y más que todo el mundo está conteste, todo el mundo está de acuerdo en que se hace necesario que haya una mejoría salarial para los servidores de la Policía Nacional. Ayer lo decía, por ejemplo, el vicepresidente del Senado, el senador Dionis Sánchez, que tengan paciencia y que eso se va a producir. O sea, que está en la agenda, porque es que saben que eso es impostergable, eso es necesario. Para tú poder lograr mantener la lealtad de esas filas, tú tienes que darle mayores niveles de motivación y eso se inicia por lo menos con una mejoría sustancial del salario. Pero mire, gracias a Mari Carmen Rojas por esa interesante entrevista, pero evidentemente, Domingo, que de acuerdo a cómo está contemplado en el presupuesto, no es mucha las expectativas que se pueden forjar los miembros de la Policía Nacional con este aumento, porque se está hablando de 3.000 millones de pesos para seguridad ciudadana y de esos recursos es que se van a seleccionar, a depurar a los miembros de la Policía Nacional para hacer un reajuste salarial. Nosotros desde aquí abogamos para que haya un reajuste salarial en sentido general. El que es policía es policía. Si usted no lo está utilizando, la Policía Nacional, pues entonces usted es responsable de no estarlo utilizando. Pero no puede haber un sueldo X para un policía que hace servicio en una empresa privada o qué sé yo, en otro lugar, y un sueldo también diferente al que patrulla. Debe ser el que es policía. Debe ganar un sueldo igual que cualquier otro policía que esté, no importa, en una institución privada o una institución del Estado sirviendo. Eso es así. Tenemos que ir a una pausa, unos mensajes comerciales, señoras y señores. Volvemos ahora. No se muevan.
Continuamos, es el momento estelar, el momento de la reina. No, no está la reina, espérate, ¿qué fue? Pero la reina Saori y Marte. No, ella no es la reina, esa es una princesa. No venga, no le quiere quitar su reinado a nuestra compañera Yaneris de León. Pero que esa ella es una reinita. No, es que ella tenía una obligación, tenía una responsabilidad hay que cumplir y me pidió permiso. Pensé que la reina era Saori, pero por nada. eso sí, vamos a apreciar este reportaje de nuestra compañera también, Saori Marte, que tiene unas breves tecnológicas sumamente interesantes. Nosotros queremos compartirla con todos ustedes a continuación. Vamos a ver. Y empezamos nuestro recorrido con el video sobre el cáncer de mama que Facebook censuró por considerar ofensivo para posteriormente disculparse. Como vemos en la imagen, son solo 6 círculos y 2 colores. La ilustración representa un par de senos y es parte de la reciente campaña de la asociación sueca Cancerfonden, dedicada a promover la prevención del cáncer de mama, enseñando cómo detectarlo. La reacción de la institución médica ante la censura fue tan rápida e irónica que obligó a Facebook a revertir su decisión. En una carta abierta dirigida a la red social, Cancerfonden presentó su nueva ilustración de senos cambiándola por círculos a cuadrados, todo para cuestionar lo que considera falta de sentido común de Facebook a la hora de bloquear determinados contenidos. Y nos vamos a China, pues el ciberespacio chino es un mundo paralelo y amurallado y no es ninguna noticia nueva para nosotros. Una constelación de empresas locales ofrece servicios copiados de homólogas extranjeras que tienen vetada la entrada al gigantesco asiático. Así, por ejemplo, WhatsApp es WeChat, Twitter es Weibo, a YouTube le llaman Youku y Facebook se convierte en Renren. Entre sus características comunes destacan 2. Ninguna utiliza servicios de Google, una multinacional que fue desterrada de China en el 2010, y todas se pliegan a los designios del Partido Comunista, el ojo que todo lo ve. La mayoría también comparte un tercer punto en común. Están diseñadas exclusivamente para el público local, lo que dificulta sobremanera el uso por parte de quienes no hablen chino. Y eso no es lo único, pues ahora mismo acaba de suceder que Uber, con la nueva aplicación que se ha estrenado hoy en China en modo de prueba beta y que se distribuirá a todos los usuarios del gigante asiático a partir del día 3 del próximo mes, solo 2 meses después de que Didi Chuxing anuncie la adquisición del nuevo negocio de su competidora Uber en China. No la ponen fácil los chinos, ¿verdad que no? La aplicación que se utilizará en este país de Mao se desliga de la versión internacional y lo hace de tal forma que será casi imposible que los extranjeros puedan utilizar a Uber, sobre todo los viajeros puntuales. Aunque durante el anuncio de su adquisición Didi afirmó que Uber mantendría su independencia, lo cierto es que la aplicación beta de la multinacional estadounidense ahora remite a sus usuarios a conductores a la plataforma de Didi. El cambio más importante es la desaparición del idioma inglés de la aplicación y la sustitución del sistema de ayuda por un call center que únicamente atenderá en chino. Además, aunque el usuario sepa manejarse en mandarín o chino, la nueva aplicación no aceptará pagos con tarjetas de crédito o débito emitidas en el extranjero. Así que, teniendo en cuenta que no se permite el pago en efectivo, como si hace la app de Didi, los extranjeros solo podrán pagar por los viajes si tienen alguna tarjeta local o una cuenta Alipay, WeChat Pay o Baidu Wallet o los PayPal chinos. Y terminamos nuestra vuelta por el mundo con la empresa chilena que pretende llevar las prótesis 3D a zonas remotas del mundo. Pues difundir en zonas remotas del mundo el uso de prótesis de extremidades humanas fabricadas en 3 dimensiones y a bajo costo es el reto de esta empresa. La prótesis forma parte de una plataforma de telecontrol médico para la supervisión del paciente sometido a rehabilitación. Con tan solo una pantalla y conexión a Internet desde cualquier lugar del mundo, el usuario de la prótesis puede ser directamente asesorado por un médico en el uso del aparato, y eso es una gran novedad en tecnología. Aparte de que el precio de esta prótesis biomecánica sin dispositivos electrónicos y que se adapta cómodamente al extremo del miembro amputado ronda entre los $4,000, mientras que las más vendidas actualmente en el mercado cuestan entre $15,000 a $20,000. Actualmente, unos 30 millones de personas necesitan alguna de estas prótesis y la causa principal de amputación de alguna extremidad corporal es la diabetes. Recuerden que los responsables de esta empresa, Take Hand,
De cara al futuro, prevén apuntar al horizonte desde el 2030, que se triplicarán estas necesidades con estos aparatos de prótesis tanto para piernas como para otras partes del cuerpo. En cuanto al brazo protésico, una de sus ventajas es su cómoda activación moviendo ligeramente el hombro del mismo lado del cuerpo, mientras que otros productos biomecánicos se controlan con movimientos del hombro inverso. Su mano tiene 5 dedos con un pulgar de oposición para agarrar mejor los objetos. Al parecer, la discapacidad desaparecerá en poco tiempo con la robótica. Muchísimas gracias a nuestra compañera Saori Marte por ese segmento tecnológico. También nuestra reina Yaneris de León está en un compromiso especial y no pudo estar con nosotros. Ella es otra reina, de verdad que sí. Otra reina, no, la reina principal, es que tú la quieres relegar. No, jamás, la queremos muchísimo a ella. Ella sabe que sí. Gracias a Saori por las interesantes cápsulas de tecnología y principalmente esa que tiene que ver con las prótesis en manos y piernas para niños, una alternativa para ayudar a los niños a reinsertarse a sus labores habituales a través de la tecnología. Creo que es un interesante trabajo que nos colaboró en esta semana nuestra compañera Saori Marte. Bueno, pues vamos a una pausa entonces para continuar. Vamos a hablar ahora de los jueces de la Junta Central Electoral. Ya concluyó la comisión que fue investida para tal responsabilidad por parte del Senado, concluyó las entrevistas a 222, eran 222, quedó en 220 las personas que aspiran a ser escogidos entre los 5 miembros de la Junta Central Electoral y 5 suplentes. O sea, 220 personas para seleccionar 10. Para seleccionar a 10. Ya se va a comenzar ese proceso, ojalá de los cuales hay quienes están dentro de la Junta Central Electoral. De los actuales miembros hay 4. Solo Eddie incluyendo Olivares, a Roberto Rosario. Solo Eddie Olivares no presentó su candidatura y vamos a ver, ya hay diferentes versiones de que si se aprovecha la experiencia de los miembros anteriores para conformar la nueva Junta Central Electoral con personal nuevo y personal de los viejos. Otros aspiran, como es el caso de la oposición, el PRM y el bloque opositor, que piden que sea renovada de manera total. Vamos a ver en qué quedan los senadores sobre este tema, pero hay un corte, unas declaraciones que ofreció el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, el senador Aristides Victoria Yet, quien habló sobre este tema. Y nosotros, es de poco hablar él, pero habló de este tema. Así es. Él conversó con Mari Carmen Rojas sobre esto y vamos a ver qué fue lo que le dijo. Según el reglamento interno del Senado de la República, antes del 9 de noviembre, deben estar seleccionados los 5 titulares y los 5 suplentes. Ya la comisión especial encabezada por el senador Dionis Sánchez culminó su trabajo. Nosotros estamos a la espera en el Pleno del informe final sobre ese tema para proceder a la selección de los miembros de la Junta Central Electoral. Nosotros somos parte de un partido político que se llama PLD. La oposición tienen también sus simpatías políticas y la sociedad civil también tiene sus inclinaciones políticas. Todos somos políticos y el hecho de que la Constitución de la República le dé facultad a un organismo político para escoger una Junta Central Electoral significa que tienen que haber algún tipo de consenso entre los actores políticos y nosotros apostamos al consenso. Un consenso equilibrado entre las fuerzas políticas como se ha hecho siempre. La actual Junta fue parte de un consenso, de un acuerdo político. La Junta del 2006 por igual. La Suprema Corte de Justicia tiene actores políticos de la sociedad civil, igual que el Tribunal Constitucional. La sociedad civil de aquí de la República Dominicana es política. Todos son políticos, todos tienen su inclinación política. Todo lo que pasa es que ellos quisieran que el Senado de la República le seleccionara sus candidatos políticos preferidos. Pero para poder lograrse eso, tendrían ellos
tanto la oposición como la sociedad civil, de ser senadores. Y el pueblo al PLD fue que le dio esa facultad. Y la vamos a ejercer antes del día 9. Una Junta Central Electoral nueva con actores que necesariamente y obligatoriamente serán políticos. Continuamos aquí en Doble Cara, gracias a nuestra compañera Mari Carmen de nuevo por esa interesante entrevista. Se ha convertido en una asidua colaboradora. Victoria Yep. Y parece, Domingo, que van a aprovechar el jolgorio de las Navidades para seleccionar a los miembros de la Junta Central Electoral. Siempre y cuando sean aquellos que cuenten con el respaldo de la mayoría. Roberto Rosario, no importa Roberto Rosario tiene el respaldo de la mayoría. De la mayoría del pueblo dominicano. Sí, él tuvo en su momento un gran respaldo, pero ahora en estos momentos lamentablemente está siendo cuestionado y objetado por miembros de la oposición. A raíz de la situación que todos conocen ya del visado, eso ha sido un golpe bajo para Roberto. Que fue con ese propósito. Claro, que se fue hizo. con ese propósito. Fue con el propósito de bloquearlo y provocarle todo ese mar de contradicciones, todas esas críticas que hubo contra él en ese momento, a pesar del buen desempeño, el buen desenvolvimiento que tuvo durante su paso por la Junta Central Electoral. Y sobre todo el PLD tiene que apoyarlo. Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir a unos mensajes comerciales para continuar con mucho más aquí en Doble Cara. No se muevan. Continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Ya está con nosotros el ingeniero Milton Morrison, quien es presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE. Buenos días, ¿cómo se siente? Un placer tenerlo por acá. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes, Domingo Ambiorix. El placer es mío estar por aquí en Doble Cara. Lo tenemos por aquí por primera vez y veo que usted viene acompañado de su edición revisada de su libro Confusiones, Intereses y Debates de la Realidad Eléctrica Dominicana. Y vi, hojeándolo así a grosso modo, un tema interesante al final que habla de los retos del pacto eléctrico. Así es. Y desde hace mucho venimos escuchando pacto eléctrico y para esta fecha ya creíamos que iba a ser una realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son esos retos y cuáles son los obstáculos con que se ha enfrentado este posible acuerdo en el sector eléctrico tan importante para la sociedad y para el gobierno, que también lo ha tenido como uno de sus pilares? Sí, mira, bueno, Domingo, como tú muy bien sabes, el pacto eléctrico es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que decía que 3 pactos debían ser firmados, el educativo, fiscal y el eléctrico. En el 19 de enero del 2015 se iniciaron las discusiones del pacto eléctrico a través de un decreto que firmó el señor presidente, que debía en 6 meses tenerse y producirse una discusión que produjera un pacto eléctrico. Han pasado ya casi 2 años, iniciamos esas discusiones, traspasamos varias fases de discusiones, estamos en la número 4, en la fase 4 que se llama la preplenaria y todavía no tenemos pacto eléctrico. ¿Qué ha pasado ahí que nos ha dilatado Eso es lo que queremos casi compartir con un año y pico? Mira, se comenzaron a discutir una serie de temas que obviamente tenían mucho consenso y la gente no veía grandes dificultades en las propuestas que se estaban discutiendo. En el momento que ya comenzamos y llegamos a las propuestas que son claves para la solución del problema, dígase, la tarifa eléctrica, el tema de las pérdidas de la distribuidora, el tema de la participación del Estado en el sector eléctrico, ahí comenzaron. El fraude eléctrico. Exacto, el fraude eléctrico, el tema de la distribuidora, ahí comenzaron los nudos. Entonces, nos quedamos hace 2 meses en una discusión que fue sobre el tema de la tarifa eléctrica. Hay un sector, que es el sector gubernamental, que planteaba
que la tarifa eléctrica no debería moverse por 2 años, o sea que a partir del 2019 fuese que se variara esa tarifa, independientemente de que los precios del petróleo bajaran y subieran. El sector empresarial planteaba que debía aplicarse una tarifa técnica, que es una tarifa que debe reflejar los costos de producir la electricidad, es decir, que si suben los combustibles o si bajan, eso tiene que tener un reflejo en la tarifa, porque ahora mismo, desde hace 1 año y medio, los generadores han bajado un 40% del precio de la electricidad que le vende a la distribuidora, pero el consumidor no ha recibido ninguna variación en su precio. Sin embargo, el sector social y laboral planteaban una propuesta que fuese como un híbrido entre lo que es el sector público y el sector privado. En fin, ahí se produjo un tranque, no se pudo avanzar más, no se pudo ponerse de acuerdo en términos de cuáles son los niveles de eficiencia que tienen que existir en las empresas distribuidoras en términos de la parte operativa, empleomanía, la reducción de pérdidas, y ahí se empantanó, digamos, la discusión. Mire, ingeniero, cuando se habla de un pacto, la gente entiende que es un convenio entre 2 personas, entre 2 instituciones, con un fin, un propósito. Pero siendo práctico, ¿en qué beneficia un pacto eléctrico a la ciudadanía, a nosotros que somos los que consumimos energía eléctrica y pagamos religiosamente todos los meses? Sí, mire, realmente la naturaleza del pacto eléctrico es buscarle una solución de consenso, donde todas las fuerzas vivas, por decirlo así, de la nación, se reúnan y busquen una solución a la problemática eléctrica. Y claramente dice que la solución que se busca a través del pacto eléctrico debe beneficiar al consumidor, que es lo que nosotros hemos venido diciendo. Si el pacto eléctrico no beneficia al consumidor y le da un servicio eléctrico constante de 24 horas de calidad y a precio competitivo, no sirve de nada ese pacto. Entonces, esa es la realidad. Por eso es que se está discutiendo entre todos los sectores una solución a esta problemática que, como ustedes saben, en los últimos 15 años ha demandado alrededor de 10.000 millones de dólares para mantener un sistema eléctrico que funciona de manera deficiente y que no satisface al consumidor. Entonces la naturaleza del pacto es esa, buscarle una solución al problema eléctrico. O sea que hay solución al problema eléctrico, pero como bien usted lo señala en su libro, hay intereses que impiden la solución de ese problema de los apagones en el país. Bueno, mire, obviamente precisamente el título del libro es una alusión a lo que pasa en el sector eléctrico. Primero, hay mucha confusión, hay cosas que se dicen o se han presentado como verdad que son mentiras, y hay muchas mentiras que son verdades y así. Pero hay una serie de intereses porque el sector eléctrico es un sector de la economía muy importante y obviamente hay una participación mixta muy importante, público-privada. Y hay intereses donde hay, digamos, acciones, donde hay inversiones de capital importantes, donde hay una participación tan importante del Estado que controla la distribuidora, tiene de la generación, los generadores son privados, siempre hay intereses. Entonces, en esa mesa de discusiones, hasta los sectores sociales tienen intereses. El interés de que el consumidor reciba 24 horas. El sector, o sea, todo el mundo que se sienta en esa mesa de discusión tiene interés. Entonces, cuando esos intereses no se concilian hacia un objetivo común, entonces se dan una serie de debates que terminan en nada. Dentro de esas mesas de discusiones para la firma del pacto eléctrico, se ha hablado de la eliminación del subsidio al sector eléctrico, porque hemos visto cómo el Ministerio de Industria y Comercio hace un par de semanas comenzó a retirar subsidios y le retiró al combustible de los transportistas. Se habla de la posibilidad de que también le sea eliminado al sector eléctrico. Sí. ¿Se ha tratado cuál es la realidad que pudiera ocurrir de ser adoptada una medida de esa naturaleza para el sector energético? En el sector eléctrico hay 2 tipos de subsidios, por decirlo así. Uno, el subsidio a la tarifa, que es lo que el Estado Dominicano, los recursos que pone para que un sector de la población que consume de 0 a 200 kilovatios hora reciba una tarifa preferencial. Ese es un subsidio. Hay otro, el que usted muy bien señala, que es de la exención a los impuestos a los combustibles. En el caso eléctrico, si eso no se ha planteado quitarlo, y el gobierno lo que ha planteado son medidas de control para reducir lo que es el trasiego de combustible que hay en el mercado de manera ilegal. En el caso de las empresas generadoras,
si se lo quitaran, entonces el generador traspasaría ese impuesto al precio final de la producción de electricidad. Entonces, ya el Estado debería decidir si le va a pasar eso al usuario. ¿Qué es lo que han hecho los choferes, los transportistas? Exactamente, que es lo que los transportistas de alguna forma han hecho. En el caso de la corrección o la fiscalización que se quiere llevar, hay muchas confusiones porque hay empresas y también transportistas que tienen lo que le llaman esas exenciones para importar o tener combustible. ¿Qué sucede? En el caso eléctrico, el combustible mayoritario que se usa es el fuel oil número 6, que se llama el bunker C. Ese bunker C no se puede utilizar en vehículos, ni en plantas eléctricas, ni nada, porque es un combustible muy pesado. Entonces, ese no es el que usa la generadora, el que está en el mercado generando distorsiones. Entonces, quizás por eso el Estado Dominicano no ha visto, o el gobierno no ha visto la posibilidad de reducir eso, porque entonces le traspasaría un costo de manera directa al consumidor. Bien. Ingeniero, en todas las mesas de discusiones o cada vez que se trata el tema eléctrico se habla sobre el futuro del sistema eléctrico en la República Dominicana, la necesidad de la conversión del sistema tradicional a la utilización de, por ejemplo, gas propano, que es menos dañino, menos... Me gustaría que usted nos hablara sobre este tema, sobre cuál es ese futuro, cuál es la conversión más adecuada para la República Dominicana, pero después de unos mensajes comerciales. Muy bien. Vamos a una pausa en esta conversación con el ingeniero Milton Morrison, así que no se muevan, volvemos ahora. Bien, señoras y señores, estamos de regreso aquí en su espacio Doble Cara, agradeciendo la sintonía y la participación del ingeniero Milton Morrison. Y le hablaba, ingeniero, sobre la necesidad de la conversión. Algunos abogan a ir hacia el gas natural, pero extraña que el gobierno, en vez de ir hacia ese tipo de combustibles, está fomentando, y ya incluso logró que el Congreso le aprobara un préstamo de $600 millones para lo de Punta Catalina, que sería con uso de carbón. Exacto. ¿Cuál es el futuro del sistema eléctrico en la República Dominicana? Sí, mire, muy buena pregunta, Domingo. Lo primero es que hay que entender que la matriz energética, o sea, los diferentes combustibles que se utilizan para producir la electricidad, están bastante diversificados. Aquí la electricidad se produce con viento, con agua, con carbón, con petróleo y con gas natural. O sea, tenemos 5 componentes. Ahora, ¿qué sucede? Y el sol. Y tenemos sol y biomasa. O sea, que es bastante diversificada. Ahora, de todos esos componentes que nosotros, que le acabo de mencionar, hay 3 que son con los que se produce el 90% de esa electricidad, que son carbón, gas natural y petróleo. Ninguno de esos 3 componentes nosotros lo tenemos en suelo dominicano. Por tanto, nosotros cualquier visión hacia futuro tenemos que hacerla de manera balanceada, porque puede ser que en un momento determinado tú apuestes a un combustible, pero si ese combustible te sube, puede ser que tu inversión tú la veas como errónea. Y yo le voy a contar, sería el caso del gas natural. Exacto, yo le voy a contar, miren lo que ha pasado. ¿Por qué, ahora que usted menciona el tema de Punta Catalina, por qué en el año 2013 se decide, el gobierno toma una decisión de invertir en una planta para, siendo el Estado propietario, con carbón? Porque decía que el petróleo con el que se producía el 50% de la electricidad era muy costoso y había que abaratar el costo de energía. ¿Qué pasó hace un año y medio? El petróleo se derribó. Entonces, hoy mismo las plantas que hace 2 o 3 años eran muy caras, ahora genera más barato que lo que generaría Punta Catalina con el petróleo. ¿Y cuál sería el futuro entonces? ¿Una combinación, un híbrido? Eso es lo que yo le digo, o sea, no apostar, no poner todos los huevos en una misma canasta. Ahora, sí, la tendencia del mundo va en la dirección de energías limpias. En el caso del gas natural, como usted muy bien mencionaba, yo entiendo que el futuro, en el caso de la República Dominicana, debe ir orientándose a tener
sistemas dual fuel que puedan en un momento quemar gas natural, poder expandir eso porque es una energía más limpia. El carbón cada vez más tiene restricciones en el mercado internacional. A partir de COP21 en París en diciembre, se redujeron las posibilidades de la expansión de la inversión en el carbón. Entonces yo creo que República Dominicana lo que tiene que mirar hacia energías renovables, hacia gas natural, hacia crear un balance entre petróleo, y ya que tenemos lo de Catalina hay que aceptarlo, pero la idea no sería seguir incursionando en temas de carbón porque hay un tema ambiental ahí que nos afecta. ¿Catalina no tiene la posibilidad de ser convertida a ese híbrido entonces? Bueno, lo que pasa es que habría que ver al nivel que se encuentra el proyecto, pero de acuerdo a las informaciones que nos han dicho y uno lee en la prensa, el proyecto está muy avanzado. Pero muy bien ese proyecto podría utilizar, habría que ver, vuelvo y repito, los niveles de avances que hay en la ingeniería, pero podría utilizarse biomasa, podría quemarse biomasa en esa caldera. Ya no sé a qué nivel se encuentra, si podría revertirse para gas natural, pero el tema con el gas natural es que ahí no hay una terminal de gas natural y el consumo que tendría tiene que lograr unos niveles de importación de gas muy altos. Entonces ya yo creo habría quizá para biomasa trabajarlo y pensar hacia futuro en no seguir expandiendo este tipo de generación. Y para aquellos que señalan sobre el problema de la contaminación de la producción de energía con carbón, que objetan a Punta Catalina por ese sentido, ¿es correcto, es adecuado? Mire, lo que pasa siempre, hoy en día en el siglo XXI, segunda década del siglo XXI, hay una conciencia ambiental cada vez más grande. Yo le voy a contar mi experiencia del año pasado. Yo estuve en Beijing, en China, el año pasado, en junio del año pasado, y recuerdo que a pesar de que hay mucho transporte y muchos vehículos, ustedes saben que China tiene una gran carga que ha ido disminuyendo de su producción de electricidad con carbón. Llegó un momento en una mañana que yo miré hacia el horizonte, una avenida, y yo creo que a medio kilómetro, casi un kilómetro, ya yo no veía del tema de la contaminación. Eso es una realidad. Ahora, hay plantas y tecnologías que son más avanzadas que otras en términos de captura de carbono. Las nuestras no creo que son las más avanzadas, porque mientras más avanzado y más limpia es la tecnología para reducir el impacto del carbón, mucho más cara es la planta. Entonces, lo que hay que ver, tomar medidas que en términos tecnológicos de los filtros, de todo lo que se vaya a utilizar que afecte lo menos posible, porque de que tiene un impacto, lo tiene. Ingeniero, como presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ¿cuándo usted piensa que en República Dominicana no habrá apagones? Porque real y efectivamente la gente, vuelve y le reitero, lo que busca es eso, que pagar un servicio, pero que ese servicio sea permanente, eficiente. Sí. Y entonces como que le envuelven que Punta Catalina, que la Asociación de Industria Eléctrica, la generadora, la gente no entiende eso. Usted como conocedor del tema, sí, ¿hay expectativa de que haya solución al problema energético en la República Dominicana? Mire, solución, claro que la hay. Yo hace 2-3 días tuvimos aquí la presencia de Silvia Alvarado, que es la directora general de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Guatemala inició un proceso de reforma parecido al nuestro en la década de los 90. Tiene una ley general de electricidad que cumple 20 años ahora y la de nosotros 15. Y Guatemala no tiene apagones. Y Guatemala tiene la tarifa eléctrica más barata de toda Centroamérica y el Caribe, y son menos desarrollados que nosotros, respetaron la ley. Claro que el problema eléctrico tiene solución, lo que pasa es que hay que cumplir las leyes, hay que ser coherente, hay que tener planes, hay que dejar, hay que no permitir, no, la ley la incumple todo el mundo. Primero el órgano regulador, que es la superintendencia, que está llamado a hacer que se cumpla la ley, no la aplica, y ya yo le dije, el sector eléctrico tiene agentes públicos y privados. Entonces, cuando no hay una aplicación de la ley, nadie la incumple, porque eso es lo que ha pasado. Entonces, solución al problema eléctrico, claro que sí la hay. Lo que hace falta es voluntad, que no haya injerencia política en las decisiones que son técnicas, que tienen que aplicarse, y en esa medida se va a resolver. Ahora, apagones, pero el 15 de mayo, el día de las elecciones, no hubo apagones.
los 31 de diciembre, los 24 se le dé energía a la gente. Eso quiere decir que hay capacidad. Hay capacidad, pero hace falta la voluntad para el mantenimiento. No, lo que hace falta es que se reduzcan las pérdidas, que de cada 100 pesos de electricidad que ponen la distribuidora en las redes, solo recuperan 65. Se pierden 35% de la energía que se suministra. Entonces la distribuidora, esos apagones que tenemos todos los días, no es por falta de generación, es que la distribuidora dicen, hoy yo le voy a dar a tal barrio, a tal circuito, tantas horas de apagones, porque ese barrio o circuito yo no recupero todo el dinero de la energía es como que una maldad, ingeniero, entonces. No, maldad no, es una lógica financiera. Pero el gobierno le da el combustible, el gobierno le suministra un subsidio para el combustible. No, pero eso es la generación, yo hablo de la distribuidora. Porque los generadores están ahí. Ellos le venden a la distribuidora todo lo que las distribuidoras demanden. Ahora, las distribuidoras no le compran toda la energía para cubrir la demanda. Porque las distribuidoras dicen que si doy mucha electricidad, entonces no cobro todo el dinero que me cueste esa electricidad. Entonces, por eso se llama gestión de la demanda, lo que ellos hacen todos los días, que es programar apagones, porque en la medida que dan más energía, más dinero pierden. Ese es el tema. El sistema ideal, ¿en manos públicas, en manos del sector público o en manos del sector privado o un híbrido? ¿Cuál sería la solución? Mire, yo creo mucho en las alianzas públicos-privadas. En países como el nuestro es difícil que un Estado que tiene una tendencia a intervenir mucho en los procesos se quede de manera aislada. Yo creo como ese gran líder chino, Deng Xiaoping, que dijo, no importa que el gato sea blanco y negro, lo importante es que case ratones. Aquí el debate no debe ser si es público y privado, sino quién resuelve el problema. Ahora, hay una realidad histórica. El sector eléctrico estuvo en manos, de muchos años, en manos 100% del Estado, del gobierno. Y ustedes vieron que no funcionó. El sector eléctrico no ha estado 100% de manos del sector privado, pero sí ha tenido participación, pero ha habido mucha injerencia. Ahora, aquí en la provincia de Altagracia nosotros tenemos una empresa que es verticalmente integrada, pequeña, que maneja 23,000 clientes, que es la CEPEN, Compañía Eléctrica Punta Cana Macao. Ahí, cuando aquí en términos generales tenemos un 35% de pérdida, allá hay un 5%. Entonces parece que cuando hay quien le duela, cuando usted tiene una empresa y usted ve que está perdiendo, usted hace los ajustes para que esa empresa no quiebre o se drene los recursos. Pero aquí lamentablemente la cosa pública es como que es de todo y no es de nadie. Entonces cuando no duele en los bolsillos, lo bien o mal que anda una empresa en esa medida, las cosas no funcionan. Entonces al final de cuentas, yo creo que hay que darle la oportunidad en ciertos segmentos a la participación privada para que entre con ciertos elementos de gerencia a ver cómo puede administrar. La intervención de los políticos. En Guatemala funciona privado. Mire, en Guatemala hay 22 empresas distribuidoras, 3 grandes y 19 municipales. Oigan, un paisito, 22 empresas distribuidoras. Hay 109 generadores. Oigan, porque ellos creen en la competencia. La empresa de transmisión, que en términos teóricos siempre se ha visto como que es un monopolio natural, está operado por un agente privado. Entonces, ahí, como uno puede ver, en Guatemala funciona, el sector privado controla eso, y al final tienen precios bajos, las cosas funcionan, no hay pérdida, no hay apagones. Entonces, aquí yo lo que creo que la injerencia política hay eso es lo que quería preguntarle. ¿La intervención de los políticos ha afectado, ha dañado el negocio eléctrico? Bueno, mire. Políticos no técnicos. Exacto, si somos responsables, esa es la realidad, porque el sector eléctrico es algo muy técnico. Entonces, cuando usted tiene empresas que son manejadas con un criterio político de que se ponen la gente y se nombran en función de favores políticos, entonces eso te abulta nómina, eso te lleva a incompetencia. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, pero mire, hay tiempo para el café que se muestra. Sí, vamos. Ese cafecito no tiene intervención política. Un placer haberlo tenido por acá en su espacio Doble Cara. Agradecemos al ingeniero Milton Morrison y a ustedes por la sintonía. El próximo sábado nos veremos en otra entrega. Hasta entonces.